gracias al Señor Jesucristo, que estamos siempre de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y en esta tarde de miércoles, después de alabar y glorificar al Señor Jesucristo, entramos al tiempo de la predicación, que Dios nos trae palabra fresca. Y en esta tarde sujetamos nuestra mente, pensamientos, voz, boca, corazón, cuerpo, alma, espíritu, ser, sujetos a usted, Señor Jesucristo, y que solamente su palabra cumpla el propósito para el cual usted nos la ha dado, y que usted restaure la dignidad y la victoria en su pueblo, Señor Jesucristo. Y todos los pastores que están bajo cobertura sepan que tenemos la dignidad de ser hijos de Dios e identidad de ser hijos de Dios, y también la victoria, porque nuestro Dios es más que vencedor, y también la bendición y prosperidad que habla la palabra. En el nombre de Jesús, amén. Pues en esta tarde de miércoles, ¿verdad? En esta tarde de miércoles, Dios quiere hablarnos, ¿verdad? De cómo, dice, restaurando la dignidad y la fórmula de tu victoria, ¿verdad? Y sabemos que dentro de ello está la bendición y está la prosperidad. Pero sabemos que nosotros vemos que cuando no conocíamos a Jesucristo, no teníamos la identidad, la dignidad, porque estábamos en el pecado. Pero pues Dios nos ha sacado del pecado, nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable, y Dios es el que nos está llevando de victoria en victoria. Naturalmente que para ser victorioso vamos a ver qué es lo que se necesita, ¿verdad? Y naturalmente primero debemos de entender que nuestro Dios dice en su palabra que somos más que vencedores, ¿verdad? Y dice en su palabra en el libro de Juan que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y entonces desde ese momento Dios nos ha dado herencia, porque el Señor nos habla en su palabra cómo es que Él restaura nuestra dignidad, porque hoy el Señor está hablando de restaurar la dignidad en los hijos de Dios. Una cosa es la dignidad y una cosa es la identidad, pero hoy el Señor está hablando de la dignidad, ¿verdad? Y así como una cosa es la bendición y una cosa es la prosperidad. Cuando tú estás en victoria, debe haber por supuesto, victoria, debe haber bendición y debe haber prosperidad, porque eso dice la Escritura conforme a lo que vamos a ver. Entonces sabemos que ¿por qué no todos son bendecidos? ¿Por qué no todos son prósperos? ¿Por qué no todos viven en victoria? Porque la mayoría busca a Dios por un milagro, por una sanidad, y por un problema que le piden a Dios que lo resuelva, pero en cuanto se lo resuelve, ellos dejan de buscar a Dios. Porque así es la gente. Pero el que verdaderamente ama a Dios, llueva, truene, relampaguee, tiemble, haya huracanes, haya tsunamis, haya malas noticias en el mundo, para el mundo, nosotros debemos estar firmes poniendo al Señor en primer lugar. Por eso, no todos son prósperos, no todos tienen victoria, porque ahí es donde muchos se van descartando, porque vemos cómo está la fórmula divina que Dios menciona en su palabra, que vamos a ver hoy, ¿verdad? Y también está la palabra éxito. Entonces, el Señor Jesucristo
siempre nos está dirigiendo. Ayer, después de hacer guerra espiritual estratégica por todos los ministerios, por las iglesias bajo esta cobertura y los hijos de casa, Dios me dio esta palabra, fórmula de la victoria. Entonces vamos a ver qué nos dice en la palabra que vamos a ver ahorita. Principalmente vamos a ver de un hombre de Dios, que fue tomado en cuenta. Primero fue Moisés, después Josué, para entrar a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y sabemos que Dios le dijo, ¿verdad? Algo tremendo y poderoso, ¿verdad? ¿Qué tenía que hacer? Josué conocía bien a Dios, Josué conocía bien las instrucciones de Dios y sabía cómo moverse en lo sobrenatural, en el poder de Dios. Sabía cómo, en qué momento dar un paso, en qué momento esperar. Pero dice la palabra de Dios que vamos a ver en Josué capítulo 1, versículo del 2 al 4, ¿sí? Pero antes de eso, el Señor quiere que tú ya no estés en el fracaso. El Señor quiere que tú ya no estés en la maldición. El Señor ya no quiere que tú seas un mendigo, sino que tú seas lo que Dios dice que eres. Porque dice la palabra desde el principio, desde Génesis, que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual, ¿verdad? Y sobre todo es que nos multipliquemos, fructifiquemos, sojuzguemos y enseñoremos, ¿sí? Son 4 cosas, pero para hacer eso necesitamos ser restaurados absolutamente. Por eso siempre he dicho, conforme a la enseñanza que Dios me ha enseñado, instruido por años, que todos los hijos de Dios, cuando tú estás en el mundo y no conoces a Dios, por supuesto que no eres hijo de Dios, tú llevas una vida de fracaso, tú llevas una vida de derrota y sobre todo confías en tus fuerzas y en tu dinero y en tus bienes, ¿no? ¿Cuánta gente está así pero no vive en paz? Entonces, cuando tú llegas al reino de Dios, tienes que cambiar eso, porque dice que la gente estaba en el mundo y tenía razón, porque no tenía a Dios, pero ahora tiene a Dios y está dentro de la iglesia y está en fracaso. Algunos hijos de Dios, algunas hijas de Dios, casi la mayoría. Muy pocos son los que están siendo victoriosos, bendecidos, prósperos, tienen éxito y favor de Dios, porque solamente los obedientes, solamente los fieles, solamente los sujetos a Cristo y radicales para Cristo, que se apartan de todo, son los que están en victoria. Y entonces el Señor me pone esto de hablar, ¿por qué sucede? Dice, el fracaso llega a tu vida cuando tú dejas de creer en ti. Primeramente dejas de creer en Dios y luego dejas de creer en ti y te comparas con otros y te enfocas en tus debilidades. Te quedas en el pasado y evitas el cambio. Fíjate, ¿sí? Entonces el fracaso llega a tu vida cuando dice, no crees en ti, pero antes no crees en Dios, porque aunque conoces la palabra, no le crees en el momento de prueba. Y dice, entonces te comparas con otros, ¿sí? Y te enfocas en tus debilidades, te quedas en el pasado, en la identidad de mendigo, y evitas el cambio para ser hijo de Dios en victoria, bendecido, prosperado, con éxito. Entonces, el Señor quiere enseñarnos, pero sobre todo, el Señor me ha enseñado que
cuando tú no recibes a Cristo, pues tenías razón, vivías así porque no tenías a Dios, pero ahora que tienes al Dios Todopoderoso, ¿por qué estás en fracaso? ¿Por qué no eres bendecido y por qué no eres próspero y no tienes éxito y no tienes favor de Dios? Porque estás en el pecado. Entonces, cuando Dios viene a nuestra vida, lo aceptamos, lo recibimos, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador y nos inscribe en el libro de la vida. Y entonces, somos salvos ya. Y después de ahí, el Señor viene, nos sana interiormente. Después de la sanidad interior, viene la liberación. Y después de la liberación, viene la sanidad física. Y después de la sanidad física, viene la restauración. Y después de la restauración, viene la renovación. Después viene la santificación. Y después de la santificación viene la identidad. Dios te completa con la identidad restaurada, con la dignidad restaurada y te empodera como un hijo de Dios completamente, absolutamente en victoria, como lo fue Josué, como hoy vamos a ver. Entonces, para tú ser victorioso necesitas pasar todos esos procesos. La gente piensa que nomás recibir a Cristo es hasta ahí se acabó. Pero yo le preguntaba al Señor, muchos reciben a Cristo, pero están en silla de ruedas, están enfermos. Y esa es la voluntad de Dios, no es la voluntad de Dios. Es que hay algo que hay que romper ahí. Por eso tenemos que entender que Dios es de procesos. Pero también Dios obra con el que quiere. Y con el que no quiere se conforma con salvación. Aunque esté enfermo dentro de la iglesia. Pero Dios quiere que rompas eso. Dios quiere verte como un hijo. Dios quiere verte con tu dignidad restaurada, con tu identidad restaurada, de hijo de Dios, en victoria, bendecido, prosperado, en favor y gracia del Señor y en éxito. Entonces, dice la palabra de Dios, vamos a leer a Josué, porque ahí está mostrándonos Dios cuál es la fórmula. Dice divina para la victoria. Josué 1, 2 al 4. Vamos a ver Josué, capítulo 1. Josué, capítulo 1, 2 al 4. Dice la palabra de Dios. Josué, capítulo 1, versículo del 2 al 4. Dice la palabra de Dios en Josué, capítulo 1, versículo de 2 al 4. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. A tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Sí? Si te das cuenta, Dios le dio un territorio a Josué y le dijo que todo lo que pisare la planta de su pie será suyo, ¿verdad? Entonces, vemos cómo Dios nos está hablando, porque Dios quiere que conquistemos. Aquí habla de los preparativos para la conquista. Dios quiere que nosotros conquistemos en todo donde nos mande el Señor, ¿sí? Y para eso se necesita persistencia, se necesita tenacidad, se necesita perseverancia, se necesita
que siempre estés firme en los fundamentos de Dios, que siempre estés firme en la doctrina de Dios, que siempre estés haciendo la voluntad de Dios, que siempre estés mirando a Cristo, que siempre estés en santidad, obediente, sujeto a Cristo, consagrado, pagando el precio. Y entonces vemos que le entregó un territorio a Josué. Vemos que le dijo que todo lo que pisara en la planta de su pie será de él, ¿verdad? Y entonces podemos desglosar aquí. Josué conocía la fórmula divina para la victoria, ¿sí? Josué conocía la fórmula divina para la victoria. Primero, Josué tuvo que romper el fracaso que Moisés tuvo, porque Moisés no entró a la tierra prometida que fluye leche y miel, porque desobedeció a Dios, Moisés. Entonces, Josué tuvo que romper ese fracaso que pasó Moisés, y él creyó que lo que le decía a Dios era la fórmula para entrar a la victoria y conquistar en la tierra que fluye leche y miel. Y entonces Josué tenía todo en el mundo a su favor, pero aún necesitaba tranquilidad. Vemos lo que Dios ha hablado en la situación específica hacia Josué, y vemos a Dios dándole un secreto para traer éxito en su misión. Dios le dice a Josué que nadie podrá resistir todos los días de su vida, y además Dios le garantiza, a Josué que así como estuvo con Moisés, también estará con él y nunca lo dejará ni lo abandonará, ¿sí? Entonces, Dios le garantizó a Josué que nunca lo iba a dejar ni abandonar, ni nadie le iba a poder hacer frente. Fíjate, tú debes de saber que ahora como hijo de Dios, tú debes hacer la diferencia. Tú fuiste marcado para hacer la diferencia. Tú fuiste escogido para hacer ese denuedo y ese remanente con mentalidad de reino, con gobierno de reino de Dios. Porque tú y yo estamos agarrados de la mano de Dios para gobernar, para reinar, para regir y tener dominio en donde quiera que Dios nos mande. Porque todo lo que, en donde vayamos, todo lo que pisar en la planta de nuestro pie, territorio será nuestro. Porque Dios nos ha entregado un poder, una autoridad, y no solamente es un territorio. Pero para eso tiene que haber un cambio de mentalidad. Romper la mentalidad de fracaso, romper la mentalidad de religión, romper la mentalidad de no puedo, y decir ahora soy digno, porque Dios pagó en la cruz. Soy competente porque Dios pagó en la cruz. Soy exitoso porque Dios pagó en la cruz. Soy bendecido porque Dios lo ha dicho desde antes que naciera, desde el vientre de mi madre. Soy próspero porque así lo dice el libro de Juan. Amado, yo deseo que tú seas prosperado, que tú tengas salud y seas prosperado en todas las cosas. Prosperado en todas las cosas. Entonces, ¿por qué el pueblo no puede vivir en prosperidad? Que Dios le dice. Y entonces, en Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente, ¿verdad? En todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Si te das cuenta, esta promesa que Dios nos las ha dado, y como
versículos de promesa para este año profético 2022 como profeta y apóstol del Señor Jesucristo. Ese es un versículo que lo puso en el corazón el 1 de enero. Y el Señor quiere, porque este año 2022 es año de más victoria y avance, para restaurar todas las cosas y reunirlas todas en Cristo. Hechos 3:21 y Efesios 1:10. Porque Dios nos ha escogido para volver a la Biblia, para volver a lo que dice la palabra y hacer lo que dice la palabra, que en este caso Dios quiere que tú entiendas que Él ya te perdonó. Dios quiere que entiendas que lo pasado quedó enterrado, ya no se acuerda el Señor, que tú tienes que entender, tiene que haber ese cambio de mentalidad de ahora con la mente de Cristo y pensamientos de Cristo y frutos del Espíritu Santo, porque Dios está cansado que tú no creas que eres competente por su gracia y misericordia, porque así como Moisés le dio sabiduría, también te ha dado sabiduría. Te escogió, te selló, te marcó, te empoderó y te trajo la restauración de todas las cosas y verlas en Cristo. Tú eres un restaurador, tú eres una restauradora, tú, pastor, estás bajo esta cobertura, tú profeta que estás bajo esta cobertura. Dios te trajo para ser inamovible. Dios te trajo para restaurar tu identidad. Dios te trajo para restaurar tu dignidad, pero sobre todo de que tú creas que eres victorioso, porque Jesús está con nosotros, así como estuvo con Moisés, así como estuvo con Josué. Está con nosotros, no nos dejará, no nos desamparará, y a donde quiera que vayas, tú debes de conquistar ese territorio que Dios te ha entregado. Entonces, sabemos que necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? Porque como acabamos de leer, cuando tú no crees que fuiste llamado por Dios, cuando tú no le crees a Dios, tampoco crees en ti, ¿verdad? Que Dios te llamó y te comparas, ¿verdad? Con los demás, ¿verdad? Y entonces te enfocas en tus debilidades y te quedas como en el pasado. O sea, en pocas palabras, Dios te dice, tú eres mi hijo, restaurado, competente y digno por mi sangre que yo pagué, y tú no lo crees. Tú sigues hablando derrota, tú sigues hablando escasez, pero más que hablar es hacer, obedecer, porque si hablamos pero no obedecemos, entonces es como el fariseo. Decían que amaba a Dios, pero nunca estuvieron ni siquiera su corazón cerca de la voluntad de Dios. Entonces, necesitamos creerle al Señor, ¿verdad? Entonces, Josué, vemos la promesa que recibió de Dios. Le entregó de su territorio, que ya leímos, que se extendía desde el desierto hasta el Líbano, y del gran río Éufrates, toda la región, ¿verdad? Hasta el mar Mediterráneo en el oeste. La palabra de Dios que se nos recuerda que a través de la Biblia, nosotros, las promesas de Dios son para nosotros, ¿verdad? Que tomemos posición de ese territorio, ¿verdad? Por eso Josué conocía a Dios. Dios le dio a Josué la receta para ser próspero y tener éxito, ¿sí? Entonces, para ser próspero y tener éxito, ¿sí? Por ejemplo, en Josué capítulo 1:6, vamos a leer ahora al 6 al 8, ahí está la fórmula divina, ¿sí? Que tú y yo tenemos que conocer, ¿sí? Para tener victoria, pero más que conocer es aprender, retener, creer y activarse en la palabra que Dios nos está dando. Dios le dio a Josué las instrucciones, las ordenanzas y el empoderamiento y cómo él tenía que hacer para conquistar
para tener victoria donde se paraba, ¿verdad? Y vemos lo que dice aquí: esfuérzate, ¿sí? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Si te das cuenta, Dios le está diciendo a Josué de un esfuerzo, de una valentía. Un esfuerzo y una valentía. Podemos decir que es una B. Esfuerzo, valentía. ¿Sí? Esas dos tienen que estar en ti. Siempre en tu corazón. Siempre en tu corazón. Esfuerzo, valentía. Porque los cobardes no entrarán al reino de los cielos, y sin esfuerzo, dejándoselo todo a Dios como la religión, como los religiosos, pues no podrás tú estar en prosperidad, en éxito y ser bendecido a pesar de que Dios te lo dice, porque hay una parte, mitad que tenemos que hacer todos los días. Entonces, esfuerzo, valentía, ¿verdad? Y luego dice: porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos, ¿sí? Porque tú repartirás a este pueblo por heredad, ¿sí? Y luego dice: solamente esfuérzate. De nuevo está hablando de esfuerzo, y sé muy valiente. Nos está repitiendo el Señor, está siendo recurrente con Josué: esfuérzate, sé muy valiente. Si te das cuenta, lo está reafirmando el Señor. ¿Por qué crees que el Señor te habla una vez y te vuelve a afirmar otra vez, para afirmarte en su palabra, para recordarte, como cuando le dijo al apóstol Pedro: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? O sea, te das cuenta, Dios sabía que lo amaba, pero él estaba haciendo esas tres preguntas constantes para que Pedro se le quedara grabado, porque ¿cuántos hijos de Dios no entienden, no escuchan y les sale por acá, no retienen? Entonces dice de nuevo: esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Primero está hablando que porque repartirás a este pueblo por heredad, ¿sí? Y luego dice: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Pero luego viene otra instrucción poderosa: no te apartes de ella, no te apartes de ella, ¿sí? No te apartes de ella. ¿Cuánta gente se ha apartado del Señor? ¿Cuánta gente le ha dado la espalda al Señor? ¿Cuánta gente ha dejado el ministerio? ¿Cuánta gente ha dejado de confiar y creer en Dios? Y mejor está creyendo en su trabajo, creyendo en la economía de este mundo y poniendo las cosas de este mundo en primer lugar. Por eso nos está diciendo: nunca se aparte, ¿sí? Dice: nunca se apartará de tu boca, ¿sí? Entonces, nunca se apartará de tu boca, ¿sí? Nunca se apartará de tu boca, dice la palabra de Dios. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tú te saldrá bien. Aquí ya estamos entendiendo bien claro que Jesucristo nos está diciendo que todos los días estemos meditando en su palabra, y que nunca se aparte nuestra boca de este libro, que meditemos diariamente en sus promesas, que meditemos de día y de noche, porque de esa manera, dice, guardarás
y harás conforme a todo lo que en él está escrito. Pocas palabras, el Señor nos está diciendo que obedezcamos lo que está escrito, que le creamos a lo que está escrito, que no dudemos de lo que está escrito. Y dice, para que entonces hagas prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Sí? Si te das cuenta, para que tú y yo seamos prósperos, para que tú y yo seamos victoriosos y para que Dios haga prosperar nuestro camino, dice, se refiere a todo. Está hablando de una prosperidad, ¿sí? Porque la iglesia piensa que ser bendecido es ser próspero, pero son cosas diferentes. Dice la palabra de Dios en Génesis, que vamos a ver, 1:28. Génesis 1:28. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículo 28. Dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señorearla en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Nos está hablando de una multiplicación, fructificar, sojuzgar, señorear, ¿sí? Entonces, esas 4 cosas debes de tener tú, que Dios te bendijo. Si el diablo te ha dicho que no te ha bendecido, Dios, con esta le refutas. Dios te bendijo desde el origen, ¿verdad? Dios me bendijo desde el origen. Y dijo Jehová, ¿sí? Y Jehová, vamos a ver aquí, en el 28, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y me bendijo Dios, te bendijo Dios. Multiplicaos, fructificaos, sojuzgaos, enseñorear, es decir, gobernar, reinar, tener dominio, regir. Dios nos dio esa identidad restaurada y dignidad para vivir en victoria, para vivir bendecido, para vivir próspero, para tener éxito, para tener favor, para tener gracia. Entonces, ¿cuál es la fórmula divina que Dios le dio a Josué? Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme Dios te manda, y haga prosperar Dios tu camino. Prosperar. Allá no está hablando de prosperar. Si te das cuenta, primero, ¿qué es bendecir? Vamos a ver ahorita qué es bendecir, ¿verdad? ¿Qué significa la palabra bendición? Dios habló bien de ti y de mí. Es como estamos viendo en Génesis 1:28. Nos bendijo Dios, ya fuimos bendecidos. Entonces, ¿por qué vives en maldición? ¿Por qué vives en derrota? ¿Por qué vives en fracaso? Ya sabemos de las maldiciones ancestrales, que cuando tú le robas a Dios, malditos sois con maldición. Como yo les dije, en el Antiguo y el Nuevo está la palabra diezmo. Se trata de entendimiento profundo. Se trata de obedecer la palabra. Ese es el Dios de la Biblia. Y todos los que dicen que no deben de diezmar, que eso ya pasó, no están entendiendo el principio de dar profundo. Y entonces viven en maldición. Aunque Dios nos dijo que somos benditos, hay leyes espirituales que nosotros tenemos que obedecer para que sigamos esa bendición que Dios nos ha bendecido. Pero cuando nosotros dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de buscar a Dios, dejamos de obedecer la palabra, y en las finanzas de dar nuestro diezmo,
no puedes tú tener autoridad sobre la bendición y sobre la prosperidad, porque nosotros lo hacemos y por eso vemos el que entiende esto vive en tremenda bendición, y el que no entiende esto y no lo hace, no vive como Dios quiere que viva. Y entonces ahí entendemos que aunque Dios habla en su palabra, bendito eres, y nos bendijo Dios con toda bendición espiritual, porque no nomás lo dice ahí, también lo dice en Efesios, que vamos a ver ahorita. Pero antes, entonces bendición, Dios habló bien de ti, de mí, eso es bendecir. Y maldecir es cuando alguien habla mal de alguien, ¿verdad? Entonces, tú has sido bendecido y yo he sido bendecido, ¿verdad? Que vimos que está en Génesis 1:28, donde Dios quiere que nos multipliquemos, fructifiquemos, juzguemos y señoremos. Entonces tú eres bendecido desde antes de la fundación del mundo. ¿Y dónde lo dice? Vamos a ver Efesios 1:3. Efesios 1:3. Efesios, el libro de los Efesios. El libro de los Efesios, dice la palabra de Dios. Efesios, capítulo 1:3, dice la palabra de Dios. Bendito sea el Dios y Padre nuestro, Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué tú vives en fracaso? Tú vives en maldición, como que se contradijera, ¿no? Pero Dios no se puede contradecir, no se contradice. Tú eres bendecido, yo soy bendecido. Pero cuando nosotros desobedecemos a Dios, ya no estamos en lo que dice Dios, porque la palabra dice que cuando nosotros desobedecemos a Dios, Él se aparta. Constrictamos al Espíritu Santo. Tenemos que ser entendidos, donde la religión no debe de estar, sino que nosotros debemos hablar lo que dice la Escritura. Entonces, yo le preguntaba al Señor, ¿por qué la iglesia vive en fracaso? Vive en bancarrota. Si Dios nos ha dicho que somos benditos, porque se ha apartado de leer la Biblia, y mejor está leyendo libros de autores cristianos, porque se ha apartado de meditar en la palabra de Dios, se ha apartado de consultar a Dios, se ha apartado de escudriñar la palabra, pero sobre todo de vivirla y guardarla y obedecerla. Entonces Josué sabía que tenía que leer todos los días, leer, activarse y creerle a Dios. Porque vemos la fórmula divina como Josué tuvo victorias. Y las instrucciones de la fórmula divina que le dio Josué, esas también te está dando a ti y a mí. Entonces, vemos que Josué conocía a Dios. Dios le dio a Josué la fórmula divina para ser próspero y tener éxito, que ya leímos Josué del 1 al 6 al 8. Sé fuerte y valiente, obedece toda la ley que te dio, toda la ley que es mi palabra. Mantén este libro de la ley siempre en tus labios. Medita en ello de día y de noche. Para lograr la victoria necesitamos creer y tomar posesión de las bendiciones que Dios nos ha dado. No solamente es tener conocimiento, sino es tenerlas en nuestras manos. Entonces, el Señor quiere que le creamos, ¿sí? Entonces, yo he sido bendecido y próspero. He tenido éxito en Dios. Porque le he creído a Dios, pero también le he obedecido a Dios.
Le he creído a Dios que Él me bendijo con toda bendición espiritual, pero también yo le he creído, tengo que diezmar, ofrendar, dar primicias de corazón, por amor, porque el que ama a Dios no le cuesta dar eso. Y el que no ama a Dios pone una mil de excusas, entonces vive en maldición. Porque acuérdense que hay bendiciones de la obediencia y hay maldiciones por la desobediencia, en Deuteronomio 28. ¿Sí? Y vemos entonces por qué no eres próspero, porque ahora ya estamos hablando que vamos a entrar a ver lo que es prosperidad. Ya vimos que es bendición y ya vimos que ¿por qué no vive la iglesia en bendición? Porque desobedece a Dios y entonces entra en maldición. Y piensa la iglesia, la mayoría de la iglesia piensa que ser bendecido es ser próspero, cuando son cosas diferentes. Para ser próspero hay una condición: obedecer a Dios y hacer lo que Dios dice en su palabra. Diezmar, ofrendar, dar primicias, hacer obras de calidad, pero sobre todo darle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Entonces, vemos que en tercera de Juan, vamos a ver tercera de Juan, ¿sí? Tercera de Juan, vamos a ver qué es tercera de Juan 2, ¿sí? Tercera de Juan 2, ¿sí? Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Nos está diciendo que tú seas prosperado en todas las cosas y que prospere tu alma. Si te das cuenta, cuando se refiere de alma, se refiere a mi dignidad. Cuando se refiere que sea prosperada tu alma, se refiere a que nosotros tenemos que tener la dignidad restaurada como hijos de Dios, como hijas de Dios, y la identidad de hijo de Dios. Para que de esa manera, al creerlo, que somos hijos de Dios, que tenemos la imagen de Dios, la identidad de hijo de Dios y la restauración de nuestra dignidad como reyes, como sacerdotes, ya no de mendigo, entonces empieza a prosperar nuestra vida, nuestra alma, nuestra persona. Pero no solamente nuestra persona hay gracia y favor, sino que empezamos a ser próspero en todas las cosas, próspero en todas las cosas, próspero en todas las cosas. Restauración de la prosperidad de Dios en todas las cosas. Es creerle a su palabra, es hacer lo que me corresponde hacer para que siga yo siendo bendecido. Pero sobre todo, sabemos que toda promesa hay una condición. Si tú haces esto, si tú me obedeces, si permaneces fiel, si me crees, o sea, hay una condición. Entonces, en todas las cosas. Entonces, ¿por qué la iglesia no es prosperada en todas las cosas? Porque hay pecado, porque hay desobediencia, hay rebelión, no hay fidelidad a Dios, se aparta del libro de la ley, ¿sí? Entonces, vemos un caso de cómo hay un hombre que habla que fue prosperado. Génesis 26:12. Génesis 26:12. Génesis 26:12, dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 26, versículo 12. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. ¿Sí? El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Sí? Si te das cuenta, aquí nos está hablando de cómo cambió Isaac la mentalidad de forastero para tener la mentalidad de Cristo, pero sobre todo donde ya su dignidad fue restaurada, su identidad fue restaurada, pero
para ser bendecido, él tuvo que obedecer las instrucciones de Dios para ser ¿qué? Para ser próspero, para ser enriquecido y hacerse muy poderoso. Vemos que desde el Génesis 26, 1, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra, y te estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Hubo unas instrucciones que tuvo que hacer David para ser prosperado, para ser enriquecido y ser muy poderoso. ¿Qué? Obedecerle a Dios. Y dice en el 12, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1 y lo bendijo Jehová. En un tiempo de hambre, en el 1, Génesis 26, 1, después hubo hambre en la tierra, además en la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en esta tierra que yo te diré. ¿Sí? Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. ¿Te das cuenta? Dios está diciendo hoy que Él te escogió para hacer un ministerio. Dios te llamó para levantar y restaurar a la iglesia en todas las cosas y reunirlas todas en Cristo. Esa es la visión que Dios nos entregó como apóstoles del Señor Jesucristo, y tú tienes que tener eso, creerle a eso, creer a tu llamado, creer a tu ministerio. No te debes de comparar con nadie, no debes de confiar si tienes dinero o no tienes dinero para viajar. Si tú diezmas, ofrendas, das primicias, Dios se encarga de la parte que Él le corresponde, que dice su palabra, que Él reprenderá al devorador, que lo dice en Malaquías, ¿sí? Entonces, la prosperidad es de riquezas, es de bienes, pero hay que obedecer a Dios como obedeció Isaac, sembrar finanzas, pero él sembró en aquella tierra de fruto, pero fue bendecido, fue enriquecido, fue poderoso. Dios quiere sacarte de donde estás, pero hay que obedecer y hacer la parte que nos corresponde, porque el problema de la iglesia es que quiere tener todo de Dios, pero es desobediente a Dios y nomás obedece en lo que le interesa, no sujeta todas las cosas a Cristo. Y entonces, pues, no puede tener bendición, aunque Dios dice que es bendecido, yo soy bendecido, pero desobedecemos a Dios. Y entonces no entraremos a la tierra prometida que fue leche y miel, pero yo sí quiero entrar, como Josué. Y por eso me estoy esforzando. Esfuérzate y sé valiente. Medita en la palabra, guarda la palabra, créele a la palabra. Medita en el libro de la ley, que es la palabra de Dios, todos los días, para que sea prosperado tu camino y en todas las cosas seas próspero. Entonces, una cosa es victoria, una cosa es ser bendecido, una cosa es ser prosperado, y Dios quiere que lo entiendas, pero sobre todo que le creas a la palabra, porque Dios ya restauró tu dignidad cuando te perdonó de tu pecado. Ya no eres un mendigo, ya no eres incompetente. Eres competente porque Dios te ha dado sabiduría ya. Porque Él pagó, no es por nuestras propias fuerzas o méritos, sino por su gracia. Entonces Dios quiere que creamos a lo que Dios nos mandó a hacer.
que les creamos a sus promesas, que obedezcamos su palabra. Y la fórmula divina que Dios le dio a Josué, esa es la fórmula para que tú y yo tengamos éxito en todo tiempo y a nuestras generaciones. No buscar una fórmula divina para hacer las cosas de Dios en un libro del mundo, jamás. Porque esos libros son sabiduría diabólica, limitada. La palabra, la Biblia, es sabiduría de lo alto. Son las instrucciones de lo alto, del Espíritu Santo, del Dios Altísimo. Entonces, vemos cómo, ahora vamos a ver en Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Nehemías 1:11. Nehemías 1:11 dice la palabra de Dios. Vamos a ver en Nehemías 1:11. Nehemías 1:11, que dice la palabra de Dios. En Nehemías capítulo 1, versículo 11. Dice la palabra de Dios en Nehemías capítulo 1, versículo 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Porque yo servía de copero al rey. ¿Sí? Para tener éxito, tenemos que estar orando también todos los días. ¿Sí? Para tener éxito y no fracaso. Ser dirigido por el Espíritu Santo. Consultarle al Espíritu Santo todos los días. Así sea en lo más que tú piensas que pueda ser insignificante para Dios, tú tienes que consultar a Dios para que de esa manera tengas éxito, seas prosperado tu camino, seas próspero, seas enriquecido, seas poderoso. Obedecer como Isaac lo hizo en tierra de Gerar. Entonces, estamos hablando de restauración. Que Dios restauró tu dignidad. Que ahora eres hijo de Dios. Tu dignidad es que eres rey, somos reyes y sacerdotes. Tu identidad es que somos hijos de Dios. Que Dios nos ha dado poder. Hechos 1:8 y Lucas 10:9, y potestad para hallar serpientes, escorpiones, sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Que la fórmula divina que Dios nos ha dado, como se la dio a Moisés, esfuérzate, sé valiente, yo estaré contigo, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Medita todos los días en esta palabra que es la ley de Dios, guardarla, hacerla por obra, creerla, obedecerla para ser bendecido con toda bendición espiritual, para ser prosperado, para ser victorioso, primeramente victorioso, ser bendecido, ser prosperado, tener éxito, tener gracia y favor, porque ahora eres un hijo de Dios, ahora eres luz. Tú debes de impactar a las generaciones, tú debes de ser ese consejero de Dios, ese libertador de Dios que Dios usa, ese rescatador de almas que Dios usa, ese restaurador de todas las cosas y reunirlas en Cristo, que la gloria solamente es del Señor. Es tiempo de creer, es tiempo de avanzar, es tiempo de sembrar para poder cosechar, obedecer antes.
Es tiempo de ser fieles a Dios, es tiempo de ser inamovible, es tiempo de ser fuerte, es tiempo de creerle, es tiempo de orar, es tiempo de ayunar, es tiempo de volver a la Biblia, la palabra de Dios. Por eso Dios nos ha dado la visión de restaurar todas las cosas y todas reunirlas en Cristo. De acuerdo a Hechos 3:21, Efesios 1:10, hacer lo que dice la Biblia y hablar lo que dice la Biblia y dejar de hablar y de hacer lo que no dice la Biblia. En este tiempo peligroso, tiempo final, tiempos finales, la mayoría ha dejado la palabra. La mayoría ha dejado la doctrina de Dios. Se ha apartado de este libro de la ley y está predicando una doctrina de entretenimiento, de placeres, de alimentar la carne. Yo te estoy hablando lo que dice la palabra, como es una verdadera prosperidad, una verdadera bendición, una identidad de un hijo de Dios, una dignidad de un hijo de Dios. Por eso Dios me ha venido hablando que la iglesia no entiende esta parte y sigue con la religión de Babilonia donde lo sacó. Y se salió de una secta del infierno de Babilonia, de la iglesia católica ramera, y llegó a una iglesia cristiana que entre comillas dice iglesia cristiana, pero hace lo mismo que el mundo. Se mezcló. Volver a la Biblia es restaurar, volver al principio, pero sobre todo creerle al Señor, permanecer. La mayoría busca a Dios por un milagro, la mayoría busca a Dios por una necesidad de salud, que sea sanado. La mayoría busca a Dios por ser de alguna manera libertado o por querer tener bendición y favor, pero no quiere compromiso con Dios. No quiere ser un discípulo de Dios. No quiere ser probado por Dios. No quiere ser procesado por Dios. No quiere ser salvo. Pues se engaña a sí mismo, pierde su tiempo. Por eso dice la palabra de Dios: el que está limpio, límpiese más. Santifíquese más. Y el que está sucio, ensúciese más. Porque Dios quiere totalmente radical, apartado para Dios, salido de toda religión, salido ya de Babilonia. No jugar con tu salvación, con mi salvación, porque Dios te da todo, pero hay un compromiso. Pero el Dios quiere todo de ti, de mí, pero sobre todo en este tiempo Dios quiere firmeza, ser inamovible. Si tú eres un hombre de Dios que permanece hasta el final, serás un gran legado para los que vienen y te vienen siguiendo. Naturalmente es a Cristo la gloria, porque Dios levantó a Moisés y Josué seguía a Moisés por lo que hacía, por las señales, por todo. Y también Dios había escogido a Josué porque Dios le plació. Pero tuvo que aprender Josué de la lección del fracaso que tuvo Moisés por desobedecer a Dios. No entró a la tierra prometida que fluye leche y miel. Entonces Josué tuvo que entender que tenía que obedecer a Dios, costara lo que costara, y hacer lo que Dios le mandaba hacer, creyéndole en todo y teniéndole temor de desobedecerle a Dios. Y hoy la iglesia ha perdido el temor a Dios, la irreverencia a Dios. Se compromete solamente de labios, pero de hechos está lejos.
no quiere de Dios. Dice querer de Dios, pero no le obedece a Dios. Entonces, recuerda, Dios desechó a Saúl. Dios desechó a Sansón. Porque cuando Dios te manda a hablar de un tema, de una palabra tienes que hablar. Y yo te digo que tú tienes que ser firme. Tienes que ser ese hombre. Dios anda buscando Josué. Anda buscando hombres como Josué, que le crean. Porque si la fórmula divina de cómo ser victoriosos, ser bendecidos, ser prósperos, tener éxito y tener gracia y favor, está en la Biblia, eso tenemos que creer, meditar, retener y activarnos. Entonces, Dios quiere que tú y yo sigamos adelante, dependiendo solamente de Dios, confiando en Dios, mirando a Dios, sujetándonos a Cristo, obedeciendo a Cristo, permaneciendo fieles a Cristo y sobre todo obedecerle en la parte que nos corresponde hacer. Una iglesia, quiere el Señor una iglesia victoriosa, una iglesia poderosa, una iglesia próspera, una iglesia bendecida, una iglesia salva, una iglesia que conquiste, una iglesia que avance, una iglesia que esté lista para partir con el Señor, una iglesia sin mancha y arruga, una iglesia que viva en santidad, una iglesia que viva con temor de Dios, una iglesia que viva velando por la venida del Señor, porque la puerta de salvación está por cerrarse. Pero el Señor quiere que mientras estés tú en este cuerpo que Dios nos ha dado, y mientras estés tú y yo en esta tierra, desde aquí el Señor te quiere ver bendecido y prosperado y victorioso, y que seas sano, porque la voluntad de Dios no quiere que estés enfermo. Si estás enfermo, tienes que pedirle a Dios que te diga cuál es la causa. Puede ser una raíz de amargura, puede ser iniquidad, puede ser pecado, puede ser rebelión, puede ser trabajos de brujería, que le hayas consultado a los brujos, etc. Entonces, hoy Dios te está diciendo cuál es la fórmula que le dio a Josué, divina, para que seas tú victorioso en todo, seas prosperado en todo, y seas bendecido, tengas éxito, y sobre todo, estés con toda la herencia que Dios te delegó como hijo de Dios. Esta es la palabra que nos trajo Dios hoy. La gloria y la honra son para Jesucristo. Gracia y paz del Señor Jesucristo. Y bendecimos tu vida, bendecimos a todos los pastores. Estamos orando por todos los pastores, por toda la iglesia. Y les invitamos que sigan congregándose, sigan reuniéndose y sigan sobre todo salvando almas para Cristo. Porque eso es lo que Dios también quiere que nosotros hagamos. Bendiciones.